Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Bueno, pues esta mañana tenemos con nosotros de nuevo a Alicia Salgado, profesora de Kundalini Yoga y también escritora. Hace no mucho la tuvimos hablándonos del gran libro del Gong, junto con Oscar Bastante. Y hoy de lo que viene a hablarnos es de sus 3 novelas, así que vamos a centrarnos en sus 3 creaciones literarias. Pero bueno, antes de conocer mejor tus obras, Alicia, bienvenida, lo primero de todo. Hola, buenos días. Encantada de volver a estar aquí y compartir este espacio contigo, aunque sea para eso, para hablar algo diferente de Eso. ficción. Siempre de literatura, siempre de literatura. Bueno, te quería preguntar cuándo empiezan, ¿no? Tus primeros pinitos, ¿no? Sobre literatura, cuándo empiezas a publicar, cuándo empiezas a escribir y ya, bueno, te vas interesando, ¿no? Por este mundo. Sí, a ver, escribir, yo creo que escribo desde pequeñita, de toda la vida, porque siempre, o sea, empecé ya antes de la adolescencia y he seguido. Lo que pasa que no tenía yo dentro de mis intereses publicar, con lo cual tengo bastante cosa escrita que no ha salido a la luz y en un momento dado, no hace mucho, en el 2024, empecé a pensar que, bueno, que podía sacarlo, ¿no? Que podía empezar. El ego me pedía que quería compartir. Bueno, más que nada quería saber Sí, esa interrelación con los demás, saber qué pensaban, ¿no? De lo que yo hacía, sí, y porque la había distribuido entre poquita gente. Entonces empieza, pues mira, la primera publicación, que es la del Guiño, es en el 2024. Y ujú, a partir de ahí empiezo a rescatar alguna cosa que tengo escrita y también cosas nuevas, ¿no? Soy un poco hiperactiva, con lo cual, como ahora, en este momento estoy con dos novelas a la vez y llevo la cabeza un poquito loca. Entonces, el ok, año pasado publiqué las otras dos. Una de ellas era una reedición de una que fue coeditada con una editorial pequeñita y saqué una que era completamente nueva para mí también, que es claro, una de las que hablaremos, ¿no? sí. Mm. Pero ya, o sea, desde niña ya entiendo que empiezas a escribir, pero ¿qué era lo que escribías? Quiero decir, ¿la temática, tu temática preferida o tenías algún tema así? A ver, eh, yo era una gran lectora para empezar, o sea, yo ah, estudiaba y tenía una novela siempre debajo de mi libro o cuento y sacaba, y leía tebeos, de todo. Entonces empecé realmente, creo que empecé un poquito antes de la adolescencia y hacía cositas pequeñas, me inventaba algún cuento y en la adolescencia pues escribía poesía, cosa que no toco realmente, ¿no? Pero lo típico de la adolescencia, ¿no? Que sí, sí, vuelas y escribes eso, enamoramientos y cositas de la naturaleza. Y eso fue lo primero que hice. claro. Eh, Pero esa decisión tardía de publicar en 2024 viene un poco por el miedo del mundo editorial, este miedo que tenemos los escritores o no, tú te decides A ver, lanzar ya. no, no, yo no me lo planteaba porque había estado como escribiendo continuamente hasta que empecé en el mundo del yoga y me tuve que centrar y Claro, escribía, pero no ficción sobre cosas del yoga, con lo cual tuve que abandonar esa parte, pero realmente mi inquietud no la había tenido mucho en publicar y sí que había enviado alguna cosa, algún premio, pero muy aisladamente. Incluso ahora el mundo editorial para mí es un macro mundo que sí, a ver, he autoeditado, en resumen, ¿no? Para no cortarme las alas en algunos campos, porque las puedo probar también, ¿no? ujú, Pero no, no, miedo a las editoriales no, pensé que, bueno, que probaría, pero que mi ilusión sería yo poderme autoeditar y estar moviéndome en ese campo e interrelacionarme con mis lectores o con el mundo, el mundo del lector, no el editorial. sí, Que probaré, también el mundo editorial por tener la experiencia, pero está complicado cosas que voy viendo, que no es el momento de hablar de ellas, pero sí. sí, sí, sí. Bueno, vamos a meternos ya dentro de esa obra que publicas en 2024, Un guiño del azar. Vamos a ver el book trailer y después Ujú. comentamos un poquito más sobre la obra. Bueno, Un guiño del azar es una novela de humor, ¿no?
vamos a encontrar situaciones delirantes, ¿no? De la vida cotidiana. ¿Qué nos cuentas en esta historia? ¿Cuál es la trama principal? A ver, la trama principal es, realmente parece la trama principal y es una excusa. Es un misterio, es la desaparición de una persona dentro de un grupo, que son los protagonistas de Un niño al azar, que como tú bien has dicho, es una novela de humor, pero también he puesto un poquito de misterio, que es la desaparición de uno de estos personajes del grupo, que es muy, son personajes un poquito no, bastante excéntricos, alocados, que todo lo que le sucede parece que tenga que salir mal, sí o sí, pero aquí el guiño del azar, pues bueno, va haciendo de las suyas para bien y para mal. Entonces tiene un poquito de surrealista, como una historia fuera de control. Es un humor, eh, bueno, yo quiero presumir de humor inteligente, pero ácido e irónico a la vez, ¿no? Mm, Entonces, ese misterio dará paso a que descubramos esos personajes entre los que iguales hay una artista, una vidente, un mundo de un escritor, guionista del mundo del cómic, hay un gigoló, bueno, hay varios así. Entonces, entre todos ellos, ¿a cuál más loco? Bueno, hay algunos que tienen prioridades, ¿eh? sí. Entonces habrá también un personaje que hasta el final de la novela no se sabrá algo muy fundamental, que se llama Frank. Y entonces aquí tampoco lo voy a desvelar, porque Frank será bueno, alguien muy conocido y muy exitoso gracias a uno de los integrantes del grupo, que es el que fabrica los guiones, que se llama Pepe. Entonces, hay un misterio en torno a este personaje, además de esa otra desaparición. Hay persecuciones, porque claro, como hacen tantas locuras, al final la policía tiene que ir detrás de ellos. Hay un policía en concreto obsesionado con este grupo excéntrico y bueno, pues eso, lo que intento es que la gente se ría, pero que bueno, que también haya una ironía inteligente, o sea, lo cotidiano lo retuerzo, lo absurdo empieza a cobrar sentido y que bueno, que nos riamos un poco y que si perdemos la cabeza un poquito está bien, ¿no? Claro, pero me sorprende cómo conjugas lo dramático de una desaparición, ¿no? Ese misterio con el humor. Quiero decir, es un términos contrapuestos, ¿no? O sea, ¿cómo se dan la mano en esta obra? Sí, claro, es que eso es supongo que es una característica mía de cómo soy yo en realidad, ¿no? Mm, Que el punto de ironía y de la broma es muy difícil incluso cuando hago algo de dramatismo, bueno, algo más serio, más dramático, el punto irónico lo tengo, como luego te explicaré en una de las otras novelas, lo tengo que poner. Entonces yo pienso que de todo puedes mirarlo de muchas maneras, no hace falta que nos pongamos serios. Yo, por ejemplo, en las clases de yoga, cuando veo a la gente toda seria delante de mí, le digo que no pasa nada, que puedes sonreír, ¿no? Entonces, sí, yo me cuesta mucho en lo más serio no soltar, a ver, tengo que estar algún día muy, muy para abajo, ¿no? mm, Pero me cuesta mucho no soltar ese punto de broma, de frescura, de decir, pero ríete, si la vida está ahí para que no te maneje ella, sino que la manejes tú, ¿no? Es un poquito mm. así, ¿no? De que puedes verlo todo desde muchos prismas, de decir, bueno, ¿y dónde está lo divertido, ¿no? Claro. Claro, pero el humor inteligente, ¿cómo se logra? Quiero decir, claro, para ti puede ser humor inteligente, a lo mejor el lector, depende de su personalidad, se reirá o no. No sé exactamente, claro, porque hacer Claro, reír al claro. lector hoy en día es como los humoristas, ¿no? Cómo tienes que tener gracia y tienes que tener ese don, ¿no? O sea, quiero decir, es algo inherente. Sí, sí. A ver, eso es claro, es una visión plenamente subjetiva, ¿no? Yo hay un tipo de humor facilón, tonto, que a mí no me dice nada. Entonces, he querido decir inteligente no porque sea inteligencia tal como se entiende la inteligencia, sino por Sí. diferente en el sentido que no sea eso tan trasegado, manejado, que cae en lo estúpido, ¿no? Entonces sería más de hacer, pues bueno, los guiños esos de que tú puedas sonreír o no, y que no sea una tontería simplista, es lo que intento buscar. Otra cosa es que lo consiga, ¿eh? Entonces, yo, por ejemplo, hay humor que yo he estado influenciada y sé que el humor no vende, ¿eh? También te lo digo, que lo he Mm, visto, ¿no? Por ejemplo, Tom Sharp, ¿no? Pues a mí ese tipo de humor loco, algunas veces extremo, que yo no soy muy extrema, pero bueno, ¿no? Es ese tipo de sí. humor que hablo, no el de la tontería simplista o insultante, ¿no? Que aquí también hay Mm. el personaje Frank se pasa un poquito a veces, es un poco insultón, pero bueno, un poquito, nada más, ¿no? Pero, Sí, pero bueno, al final el lector se lo tiene que pasar bien. Quiero decir, ahí, aunque el claro, humor no venda, pero el lector al final tiene que disfrutar. Ya sea con el misterio, sea con el drama, sea con el humor. O sea, que al final tiene que haber, si hay humor, bueno, pues
mejor, ¿no? Siempre. Claro, nunca sabes cómo va a resonar nada de lo que tú escribes, lo que para un sector, o sea, yo a algún lector de los que me han compartido sé que sí, que les ha resultado gracioso. Hay gente que me ha dicho que se ha reído, otros han sonreído, o sea, ¿me entiendes? Y otros, Sí, pues sí, bueno, si no les ha gustado no me habrán dicho nada, ¿no? sí. Supongo yo. Pero críticas negativas no he recibido, la gente es muy discreta igual, ¿no? Sí, yo creo. Entonces, nunca sabes, pero con el drama también, ¿no? O con cualquier tipo de novela nunca sabes lo que le va a calar a una persona o le va a calar a la otra. Entonces, yo vuelco, como soy yo, en mis novelas, o sea, es que es Mm, imposible que no salgan mis rasgos. Entonces, pues quien me conoce ya sabrá más o menos por dónde voy. Y eso es lo que intento, no adaptar roles que no sé estar en ellos, sino lo que a mí me haría reír, ¿no? Y si no reír, a carcajada limpia, sonreír y, bueno, entretenerme y decir, a ver, qué mm. tontería más van a hacer esta pandilla, ¿no? Eso, algo así. Sí, es una novela un poco surrealista, ¿no? Pero ¿dónde fijas el ancla, digamos, con la realidad? Es decir, el límite entre lo surrealista y lo real en esta historia, ¿cuál sería? A ver, es surrealista, pero con ciertos límites que se ponen ellos mismos dentro de la existencia real. O sea, todo lo que sucede nos puede suceder a nosotros. No hay nada Mm, tan extravagante que no se pueda hacer. Porque ¿quién no ha hecho tonterías en su comportamiento o ha hecho cosas que no tienen sentido llevadas en un impulso? O sea, no hay nada tan extremo como para que mm, no lo podamos hacer los que estamos hablando ahora, ¿no? mm, Entonces, el ancla con la realidad o la parte más de sentarte, o sea, de apoyarte de pies a tierra, sería el hecho de la desaparición de uno de los integrantes bueno, la participación de la policía o de la intervención de la justicia, que hacen el mm. contrapunto de esa gente que, bueno, es diferente, que están más serios, más en su sitio, más que los ponen a ellos también como de enfrentándose a la realidad de las tonterías que están haciendo, aunque no sé si se Mm. enteran mucho ellos, ¿eh? Pero bueno, la realidad lo intenta. Claro, pero todas esas escenas delirantes que tú describes, entiendo que tú te has inspirado en cosas de la vida. Quiero decir, en el día a día, ¿en qué momentos ves tú esas escenas delirantes que tú has querido llevar a la obra? No sé si tú en tu día a día has dicho, oye, pues mira, he visto esto en la calle y me ha inspirado para incluirlo en mi obra. Sí, no, a veces, a ver, por ejemplo, las personas cómo se pueden llevar a causa de una reacción emocional, ¿no? Aquí hay un Mm, personaje, Pepe, en concreto, que se deja llevar por los celos porque hay otra protagonista, es narradora, Petra, que es su novia. Entonces, se lleva llevado por los celos que siente por la atracción que ella tiene por otro personaje de la novela, pues mm, él empieza a hacer tonterías, extravagancias, como alquilar un piso delante del piso de ella para vigilarla, ¿no? Y entonces las tonterías que hace subiendo y bajando para pillarla infraganti. O sea, ya te digo, no son cosas que no puedan suceder a la realidad. Lo claro. que pasa es que no todos lo haríamos eso, ¿no? Pero como Pepe Mm, está un poco para allá y bebe un poquito, pues se le va la pinza un poco, ¿no? Pero mm, bueno, Petra le pone la parte más seria, aunque también hace de las suyas, pero no mucho. O sea, siempre hay mm, personajes que van poniendo más lo que tú y yo haríamos de normal, pero también podríamos, llevados de un sentimiento, de una emoción, cometer locura o porque, por ejemplo, Petra, por querer estar al lado de uno de los personajes que la atrae, pues bueno, va haciendo como un tira y afloja con ese personaje que van al final a todos lados investigando, con el otro detrás persiguiéndolos para pillarlos, ¿no? Infraganti. Son estas las emociones, porque yo soy emocional también. Entonces, mm, en mi novela también las emociones son importantes. Entonces, quiero reflejarlas ahí como una consecuencia de cuando tú tienes una vivencia, cómo puedes estar en esa vivencia de manera habitual, dijéramos, iba a decir natural, no, la habitual, mm, o de si te dejaras llevar por lo que estás sintiendo, ¿a dónde llegarías? ¿Qué harías? Sin mm. pasarte a matar a nadie. O sea, ¿qué, Claro, sí, qué sí, sí. tontería Sí. podrías hacer llevada de la emoción de los celos, por ejemplo? Pues Claro, eso. pero son dos personajes peculiares, ¿no? Petra como artista, Fran es un personaje, ¿no? Con mucho ego. ¿Cómo construyes personalidades tan...? Porque claro, quizás lo más complicado sea disociarse de tu propia personalidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues todos tenemos ego, ¿no? Pero quizá llevarlo al extremo o novelarlo, ¿no? ¿Cómo se construyen esas personalidades? Bueno, primero inventándotelas e imaginándotelas. Yo con mis personajes lo que acabo haciendo cuando estoy con una novela es vivirlos. Cuando no estoy escribiendo, igual me imagino escenas y como si estuviera, bueno, ¿cómo no?
y los visualizo, ¿no? De lo que Ujú. están haciendo, por ejemplo, me voy a dormir y el rato antes de dormir los estoy viendo actuar y estoy viendo lo que van a hacer, igual estoy solucionando algún tema o provocando otro, depende del día Claro, que yo claro. tenga, van a ser más divertidos o no también, ¿no? Mm, Entonces, al final se construye la novela e intento que sea un poco coherente, pero mm. bueno, es así, a golpe de sentimiento, de emoción y del día a día mío. Y bueno, y de cosas que he vivido, ¿no? O escenitas de que yo he podido ver en gente o que me lo he inventado sencillamente, ¿no? Claro. Luego llegan las invisibles, vamos a ver el book trailer y luego empezamos a hablar de la Muy novela. bien. Los pasos decididos de las tres amigas resuenan sobre el asfalto de Barcelona, su ciudad, un icono de libertad, arte y modernidad. Pero un día descubren que la invisibilidad se ha instalado en ellas sin previo aviso. Es una herida antigua, un eco que viene de lejos y se pierde en la memoria del tiempo. Las Invisibles, la novela, es una historia valiente, divertida y emocionante, porque cuando la sociedad deja de mirarte solo te queda una opción: revelarte. Bueno, Las Invisibles es una reedición, porque antes tenía otro nombre, ¿no? Tres amigas, cada una de ellas diferente, pero se sienten invisibles ante la sociedad, ¿no? Que es lo que tienen en común. Cuéntanos un poco por qué es una reedición en principio, por qué has cambiado el... Sí, bueno, solo es un artículo. Antes era Invisibles y ahora es Ah, Las vale. Invisibles. Un poquito para marcar la reedición, porque ha sido revisada y aunque sigue siendo la misma historia, hay alguna, como en la otra, que no lo he dicho, pero hay dentro de estas tres ediciones especiales de las que hablamos hoy, hay un regalo que incluyo. Por ejemplo, en Las Invisibles es como una banda sonora que hay con varias canciones banda sonora, o sea, varias canciones que Sí. son para esta novela, pero que bueno, mi compañero las canta y tal, ¿no? Entonces lo que hago es esta reedición con este regalo y también un poco reformulando algún planteamiento. Y digo, a mí la primera Invisible, sin el artículo, fue una coedición con una editorial pequeñita que me decepcionó y no la voy a nombrar porque hay muy buen rollo con la persona que lo lleva, pero no me gustó cómo la llevaron. ¿Qué es lo que suele pasar con las editoriales? Y por eso ahora me cuesta tanto acercarme a ellas, ¿no? Mm, Entonces yo creo que era una novela que yo confiaba, estaba contenta con ella y que no se movió, ni yo la supe mover, como tampoco yo no soy nada comercial, ¿no? Entonces, no, pero bueno, quise yo manejarla una vez recuperé los derechos de ella. Y ese fue el sentido, porque yo creo que puede aportar mucho tanto a la mujer como al hombre. A la mujer porque se sentirá identificada en este tema de la invisibilidad, de, por ejemplo, estas tres mujeres, y se habla de lo que hablan, pero también de lo que callan y lo que esconden, ¿no? mm, Entonces, también hablan de esa invisibilidad social de la mujer, sobre todo a partir de cierta edad. Otra vez, siempre, porque sea la edad que sea la que tengas, hay mujeres que siempre son invisibles y otras que dependen al llegar a cierta edad. Pero yo, aparte de que sea útil, he hecho lo mismo que hice con otras novelas, que es lo que te explicaba, el humor. He intentado que sea divertida, o sea, no he querido hacer un panfleto feminista, he querido dar el contrapunto de cómo te lo puedes tomar, como te dé la gana cualquier cosa de tu vida. O te lo planteas de una manera seria, que el tema es serio, pero te lo puedes dar una vis cómica, ¿no? No hace falta que te pongas con cara ahí, ¿no? mm, Entonces es lo que he hecho y hay capítulos repetidos, o sea, todos están bises, ¿no? Por ejemplo, el uno bis, 2 así. ¿Qué pasa? Pues uno es una parte un poquito más seria, más reflexiva, y el otro es el contrapunto de más o menos lo mismo, pero en plan irónico, y a raíz de la vivencia de tres amigas muy diferentes, que ven la vida, o dos se parecen más, pero hay una que es Puri, que es una pija redomada y que es un contrapunto contra las otras dos que son como más evolucionadas, más independientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y las tres ponen ese conglomerado que no son el único personaje femenino que podría haber estado, pero son en las que yo me he centrado, ¿no? mm, Y entonces a raíz de problemas independientes, sobre todo de dos, se van generando situaciones y descubriendo ellas mismas su identidad, ¿vale? Y cómo una de ellas se llega a plantear la invisibilidad y las opciones de cambio en su vida. Por ejemplo, Puri, la que parecía que tenía menos que dar, bueno, empieza a ver cambios, ¿no? Pero sí. todo
con la visión de Eva, que es la narradora, o sea, en concreto los personajes son Eva, María y Puri. Eva será la narradora, que es irónica, más lúcida, vulnerable también, y que observa desde fuera todo lo que ocurre mientras lanza preguntas y juega. María, que representa más el fuego, es vital, impulsiva, irreverente y que se niega un poquito, se revela a aceptar esa fecha de caducidad de la mujer y se resiste a envejecer sin decir nada. Mm. Puri es la silenciosa, la correcta, la invisible, aunque sea por elección propia, o sea, vive casada muy cómodamente con su marido cirujano estético famoso, pero guardará un secreto que tendrán que descubrir poco a poco Sí. también. Pero Pero llama, bueno, sí, llama la atención porque son todas las novelas en las que nos quedan también, son novelas de mujeres, quiero decir, son novelas que yo creo que, aunque tú comentabas, ¿no? No quieres que sea un panfleto feminista, pero ciertamente hay feminismo dentro de tus obras. a ver, está básicamente, pero también puede servir al hombre para que descubra a la mujer y lo que siente y lo que piensa. La primera no, es una obra coral, o sea, Mm, del Guiño de la Sal es coral. La que hablaré luego es una pareja, en realidad, los protagonistas. O sea, que la más, dijéramos, femenina es esta, porque además, claro, hay una cosa es evidente, yo soy escritora mujer. Y entonces quiero dejar ahí una impronta de cosas que suceden y que nos inquietan, ¿no? Entonces ellas lo ponen de manifiesto. Ahí están sus maridos también como contrapunto y con, bueno, no profundizo en el personaje del hombre, pero sí que están acompañándolas. Y yo creo que, bueno, que al hombre ya se le entiende bastante, bueno, se le entiende bastante. A ver, está bastante su personalidad sí, trabajada en literatura y, bueno, yo creo que a la sobre mujer hace falta. representado, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y son los Sí, triunfadores normalmente, etcétera, etcétera, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues la mujer tiene que ser comprendida porque también estamos con esos prototipos que quieren como fomentar y no, a ver, Mm, la mujer puede ser todo, puede ser seria, puede ser divertida, puede ser guapa, puede no ser guapa y atractiva, o sea, hay muchos personajes y además eso no debería de importar tanto. mm, Entonces, es un poco jugar con todos esos elementos y hacerlo a través de una historia entretenida, claro, porque si no es lo que te decía, se convertiría en un panfleto. Y dentro de entretenida, pues está el divertimento de que haya la ironía, el juego, de una enfermedad, por ejemplo, crear una situación absurda e irónica, como sucede en esta novela. mm. Y bueno, pues jugar con todo un poquito para, primero, entretener y segundo, bueno, si se puede, entender y reírse siempre. Mm. No tomárselo todo muy a pecho. Claro, ¿en qué medida las mujeres se sienten representadas con esta obra? No sé si hay cierto efecto espejo, ¿no? Por lo que te ha podido llegar, ¿no? De lectores, de críticas. ¿Qué ven las mujeres que leen Las Invisibles? No, no me hablan de ese tema si se han sentido reflejadas, porque yo me imagino que algún reflejo no gusta, porque claro, que te Mm, sientas reflejada en Puri, que es un poco, pues, claro, a ver, es una pija, pero podría ser no tan pija, y reflejar a mucha mujer, que es otro prototipo de mujer que no tiene ningún interés intelectual, etcétera, etcétera. Entonces, mm, claro, difícilmente alguien te dirá que se siente reflejada, ¿no? sí. Mm, Luego hay otra, la voluptuosa, ¿no? María, Fuego. Tampoco igual, yo creo que son más bien facetas de una misma mujer que puede contener, ¿eh? O sea, o alguna más que otra. Entonces, alguna sí que me ha dicho que con Eva se pueden sentir identificadas, pero han ido más a la historia general, ¿eh? Todos los que me lo han dicho. De hombres lo han leído muy poquitos y bueno, les ha gustado sobre todo por la parte divertida, el hombre, más que, o sea, esa es la realidad. Han visto más la parte divertida que la parte que igual está, porque como no he querido que fuera un panfleto sí. explícito de lo que yo quería mostrar, yo creo que se han podido pasar de largo alguna cosa que es importante, como ese papel de la invisibilidad. ¿Por qué dejamos de ser vistas según como seamos como físicamente o según la edad que tengamos, ya sea laboralmente o como mujer, ¿eh? En todos Mm, los aspectos de la vida? Entonces, eso ha quedado quizá un poco tapado mm. para el lector. Nos hablas también del deseo, como uno de los temas que tocas, ¿no? En la obra, porque entiendo que cada una de ellas tiene un concepto diferente del deseo. Quizá Eva tiene un concepto diferente y Puri tiene otro, ¿no? O sea, quiero decir. A ver, hay una que tampoco puedo ser muy explícita, si no Sí, descubriría pero uno no, de no haga los spoiler, no haga misterios, ¿no? spoiler. Pero que el deseo está presente
sea cuando sea y la edad que tengan, pero es cuando uno de los personajes descubre que puede ir más allá del deseo al que ha estado o de lo que ha querido siempre o lo que ha entendido por normalidad o Mm, habitualidad o lo que ella sentía y se cuestionan más cosas. Se cuestiona que el deseo puede ir más allá de lo que ha vivido hasta ahora, como cuestionamiento y como experiencia. Entonces ahí lo dejo. Vale, Perfecto. lo he intentado decir para no descubrir Sí, sí, nada, no, no, no hagas spoiler, no ¿no? hagas spoiler, que ya. Sí, Pero quiero también un poquito romper lo que se espera de las claro. mujeres, lo que está bien, lo que es correcto. Bueno, pues no tenemos por qué ser tan correctas, ¿no? Ujú, Podemos ser tan incorrectas como cualquier ser humano, hombre o mujer. ujú. Vamos a ir a tu última creación, tu última publicación, Bajo el cielo rojo de África. Vemos el book trailer y continuamos. Muy bien. Bueno, aquí nos trasladas a África, te vas un poquito lejos. No sé exactamente, claro, el país, en principio, de momento no lo sabemos, ¿no? Clara es la protagonista, ¿no? ¿Por qué se va allí Clara? Bueno, a ver, esta es una novela que empezó siendo de aventuras y Sí. luego descubrí que los que la estaban leyendo me hablaban de aventuras y romanticismo. Y dije, anda, pues no me Mm, había enterado. Entonces empezó así, ¿eh? Siendo, no, y mm, que luego lo leo, digo, sí, es verdad, sí, es una novela romántica. Yo no soy habitualmente lectora de novelas románticas, pero soy romántica, parece ser también. Entonces, Clara es una chica joven, idealista, entonces acaban la carrera ella y unos compañeros de curso y deciden en una noche loca que, bueno, se van a tomar un tiempo sabático allí para conocer la vida antes de ponerse a trabajar en serio y ella con otro amigo deciden irse a África a viajar y en plan idealista ayudar a una ONG, bueno, a varias y así mm. empezar a recorrer una parte de África que yo sitúo más bien centro-sur, porque es un país desconocido, inventado. Claro, vale. Lo que pasa que tiene características de esa zona, de Sí, Sudáfrica, a nivel de conflicto social y político. sí, esa Entonces he miseria, ¿no? puesto, Esa violencia. sí, y esa utilización de los recursos por potencias Mm, extranjeras y cómo eso crea un clima de tensión, de crispación y que viene ya de antiguo, pero que sigue ahí mm, latente y eso provoca un enfrentamiento entre los mismos habitantes y el poder, ¿no? Entre las distintas facciones que pueden haber a nivel social y también el propio poder. Entonces ese sería el clima que se desarrolla la historia dentro del entorno que nos podemos imaginar de África. sí. Yo me la imagino más eso, con ese cielo rojo y como que habla mucho el color, ¿no? De pasión, de ardor, de amor, también de peligro. O sea, se Mm, combinan todas esos elementos que son los con los que barnizo la historia. Pasión, intriga, misterio, un misterio que, bueno, que va tiñendo la novela y que desde la mitad hasta el final y no se mm, descubre hasta el final, espero que con sorpresa, y un poco manifestar también que África no es un decorado, sino que es algo más importante y con unos mm. dramas Ni es un personales sitio para allí. hacer safari, ni hay más allá, ¿no? Exacto, y que Clara es también esa realidad con la que se enfrenta, ¿no? Porque lo Mm, primero que hace es llegar allí y salir unos días del tema bonito, idílico de ONG, que te ayudo en un pueblo que no claro, tiene ningún problema, a que de pronto se encuentra en un enfrentamiento social que en peligro de muerte, ver cómo hay muerte. Y mm, ahí empieza pues la historia, ¿no? Realmente, ¿no? Cuando empieza pues bueno, interrelacionarse con un personaje que es Peter, que también él vive allí y es nacido en vale. ese país. Entonces, a partir de ahí empezarán una lucha por la supervivencia de uno y del otro. Entonces, se aliarán para poder salir del paso, porque a uno lo buscan y la otra cree que la buscan pero no lo sabe, tienen que huir. Y dentro de esa huida, pues se irá conociendo más de la historia, tanto del país en sí, como de ambos personajes, ¿no? Como ella
hace un recorrido de vida para ella, porque realmente se Mm. está enfrentando con la realidad. Sale de ese lugar bonito, idílico de un país, bueno, ella está en Barcelona, entonces sale de una vida cómoda, de estudiante, idealista, y se da de bruces ahí con la realidad de algo que ella no ha vivido, ha leído, pero es pasar miedo, sentir la emoción del miedo, igual sentir el descubrimiento de otras emociones más interesantes, pero fuertes, porque ya en principio se va además con un compañero. Bueno, no digo lo que va a pasar la No, no, compañera. no, no. Que lo iba a decir y no, no, no. Pero claro, me da la sensación de que hay una parte, ¿no? Tanto romántica como de concienciación de la realidad de África, ¿no? Está como Ah. esa dualidad, ¿no? Sí, sí, y yo aquí escogí África porque para mí era un paisaje exótico y que siempre me ha atraído mucho. Pero no, es ir más allá de África, de que nos volvemos un poquito impasibles ante, por ejemplo, las noticias y lo cotidiano. Mm. O sea, lo horroroso se torna cotidiano. Nos acostumbramos a oír que matan a la gente, que hay guerras, luchas, y yo no sé a ti, pero a mí me pasa que tengo que recordar que esos son seres humanos de verdad, que no me están explicando una Sí, película, porque lo claro, acabas sí. viendo como algo que sucede muy lejos de ti y no La está tan lejos. insensibilización al final, ¿no? Ante la Exacto, realidad. Mm, pero no de África, sino de todo eso que nos explican y de esas mm, locuras que suceden, que dices, es increíble que la mm, gente pueda ser así, que se pueda comportar así, que pueda asesinar, torturar, violar, etcétera, etcétera. mm, ¿Cómo puede ser un ser humano? Y esa confrontación es la que yo quiero de alguna manera reflejar. Esa chica idealista y buena persona y divertida, pues se va ahí a dar eso. Esto es la realidad, esto es lo que veías por la televisión, ¿no? Entonces, mm. bueno, claro, es un entorno facilongo, iba a decir, ¿no? Que sea una novela de estas características. Pero bueno, oye, vamos a poner nuestro granito de idea que dentro de una historia que entretenga, a ver si la gente es capaz de ir más allá y decir, esto es verdad, ¿eh? Recuérdalo. Sí. Pero tú harías un poco como Clara y dejarías tu ciudad para vivir, darte de bruces con esa realidad de África. O sea, te irías a África, no sé, un tiempo a ver qué tal. Podría haberlo hecho, ahora no sé si lo haría. Ahora tendría un poquito de miedo, pero sí que podría haberlo hecho perfectamente a la edad de ella y en un entorno pues joven, de que te lanzas a vivir la realidad. Es más, a veces tengo tentaciones, ¿eh? Pero luego ves lo que hay y dices, bueno, oye, yo lo escribo desde aquí y yo ya estoy concienciada y no, pero me parece muy interesante que participáramos, ¿no? No tanto Sí, desde la tontería joven, idealista, que más vale eso que nada, pero que la gente participáramos de otra manera estaría bien, no quedarnos viendo la televisión nada más. sí. Pero yo ahora las aventuras, o sea, como vas, ya tienes un conocimiento a las espaldas, dan miedico, ¿eh? De decir, muy bonito, pero O sea, hay un qué poco de bien vivo hipocresía, donde ¿no? estoy, Hay un ¿no? poco de hipocresía al final, porque. Sí, sí, pero a ver, soy sincera. Entonces, yo Claro. soy de las personas que ven muy poquito la tele, pero de verdad, Mm, porque yo me lo paso muy mal, porque voy más allá de la película que estoy viendo, que no es película. mm, Entonces, yo no acostumbro a ver noticias, me voy enterando muy de refilón de cosas, porque me lo pasaba muy mal. Y a mí me mm, ponían la televisión a la hora de comer y yo no podía comer o me sentaba mal la comida, porque siempre lo he vivido tal cual. Entonces, bueno, pues lo único que yo soy capaz de hacer es lo que hago, escribirlo. Lo otro, pues no soy suficientemente valiente. No, ahora ya no. Pero bueno, claro. ves a saber. Vamos a terminar con una dinámica de asociación de palabras. Básicamente voy a decir una palabra. Bueno, ya tú conoces esta dinámica que te pongo a prueba. Lo hicimos con el gran libro del Go. Te voy a decir una palabra y tienes que asociarla con otra, ¿de acuerdo? La primera que se te venga a la cabeza, buenamente, pues Vale. esa misma. A ver, que Mujeres, es primera hora de la mañana casi no pasa y nada. la lucidez está por ahí. Sí, sí, no pasa nada. Mujeres, Eh, luz, independencia. Bueno, ya te he dicho más, visibilidad. invisibles. Eh, un bien para utilizar cuando uno No, no, quiera. una palabra, una palabra. Una palabra. eh, tal vez. Amor, Luz, deseo, fuego, África, exótico, Alicia, escritora. Salgado Apellido gallego. Galicia, Galicia. y Trinchera. Los libros. Libros.
Una palabra. libre. Bueno, pues Alicia, cuéntanos muy brevemente dónde se pueden comprar las tres para que disfrutemos de tus historias. Pues de momento, como soy autora independiente, en Amazon. Entonces allí con mi nombre, con Alicia Salgado, ya vas también un poquito, ves como autora, quién soy y tal, y están ahí mis libros junto con los de no ficción. De las tres, si tuvieras que recomendar una, como Uf. si alguien te viene y te dice, oye, ¿cuál me recomienda de las tres? Esta, tiene que ser una. Vaya cosa me has preguntado, Claro, porque es son mis que, hijos, ¿no? Los tres. Creo que le preguntaría a la persona, o depende de lo que viera de claro, esa depende. persona, le diría. Entonces, si es una persona romántica, pues evidentemente la de África. Si es normalmente los hombres juegan más con el humor, es un cliché también, ya lo sé. Mm. El guiño. Y uno, depende del hombre y de la mujer, me gustaría recomendarle a un hombre Las Invisibles, ¿ves? Perfecto, pues dejamos ahí esas tres recomendaciones y el gran libro del Gong, que no se nos olvide, que también está por ahí Ah, para sí, 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 los sí, que sí, quieran sí. aprender a tocar el Gong. Muchísimas gracias, Alicia. Venga, muchas gracias a ti por volverme a tener aquí.